nos trasladamos hasta Chile, hasta la localidad de Calama, donde estamos con Valentín Arancibia. Él es un destacado investigador chileno que ya ha escrito varios libros, que tiene una bibliografía muy interesante, lamentablemente poco difundida, y que se ha especializado en este tema. Y que francamente lo que va a contarnos esta noche ya linda con que se nos ha ocultado la verdad con respecto a este ser que de mitológico nada, es tan real como nosotros mismos, el chupacabras. Hola Valentín, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, don Anthony, ¿cómo está usted? ¿Me escucha bien? Bien, te escucho fuerte y claro, Valentín. Bueno, Eso. estimado amigo, es para mí un gusto, un placer que estés aquí en mi programa para hablar de este tema que muchos consideran que forma parte del mito y la fantasía, y de acuerdo, sobre todo a tus investigaciones, esto no sería así, Valentín. Exactamente, porque todos pensamos que esto en realidad fue una criatura que, bueno, trajo a Estados Unidos, ¿cierto?, en su tiempo y que la NASA, unos dicen que los liberaron, otros se les escaparon, pero dentro de toda esta cultura, podríamos decir, del famoso chupacabra, hay cosas que van mucho más allá. O sea, para ver orígenes reales tendríamos que ver nosotros todo lo que son los antiguos testimonios precolombinos, ya desde los primeros españoles que llegaron hacia el continente americano, quienes Ok. se encontraron con los indios taínos o los indios arahuacos, que es lo que hoy conocemos como la isla de Puerto Rico, Ujú. ¿ya? Dichos indios les comentaron a estos colonizadores españoles sobre unas criaturas que eran de hábitos hematófagos, ¿ya? Y que también eran considerados deidades para ellos. Ujú. O sea, claro, lo que tú empezamos muy interesante con lo que tú afirmas, porque se considera un fenómeno contemporáneo de los últimos años y relacionado con la tecnología, ¿no? O sea, Estados Unidos, de repente, la NASA, la Agencia Espacial, trajeron algo del espacio, se les escapó un experimento genético, pero parece que este fenómeno es mucho más antiguo. Tú lo sitúas inclusive antes de la llegada de los españoles aquí, y, en Puerto Rico, con la cultura taína. Ahora, yo lo que quisiera saber es, ¿cómo surgió en ti este interés por ahondar en esta temática, Valentino? Bueno, corría el año 2000, ¿cierto? Y bueno, acá en Chile ese año fue el boom de los ataques del chupacabra en la zona de Calama, ¿ya? Mm. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo viendo las noticias, bueno, y en ese tiempo mi abuela criaba animales de corral, pues tenía gallinas, pavos, patos, y yo pensaba y decía, pero ¿cuándo este animal va a llegar a la casa? ¿Ya? Entonces mi papá me Ya, toma y me dice, ya sabes que vamos a ir hacia Calama, me dijo, para poder ver qué está pasando y que veamos algo. claro. Y ahí, con la edad de 3 años, a mí me llevaron hacia Calama para empezar a conocer lo que estaba pasando. Y ahí conocí en parte, bueno, como niño, porque yo como niño quería ver este animal porque para mí era, no sé, podíamos decirle un perro, que yo quería ir, Claro, interactuar con él, como niño. O sea, claro. no le veía la maldad a este animal. Lo veía como un simple animal más que yo quería conocer, por ejemplo. Ujú. Así que de esa manera llegamos aquel tiempo a Calama y comienzo a saber lo que es estas famosas psicosis que se hablaba del chupacabra en ese tiempo, que Ajá. bueno, la ciudad de Calama estaba revolucionada completamente porque el miedo existía tanto de noche como de día. Y Ok. también la gente, los testigos, vieron, bueno, redadas completas de policías chilenos, ¿cierto? Militares y también la famosa presencia de la NASA en la zona de Calama, ¿ya? Oh, ya. Ahora, entonces es interesante lo que tú cuentas, porque, claro, surgió de tu interés porque justamente en Calama fue uno de los epicentros donde surgió con más fuerza el tema chupacabra como un fenómeno muy social, muy profundo, muy militar, ¿no? Claro. Entonces, claro, había una cierta psicosis. Y cuéntanos, ¿qué pasó en esos años en Calama? ¿Hubo ataques al respecto? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, hay que mencionar también que el primer ataque oficial en Chile Sí, no fue el año 2000, fue el ya, año 1996 ya. en la zona sur de Chile, en las cercanías de Curicó, más específicamente en la localidad de Llocabén, donde Mm, 300 gallinas fueron las primeras víctimas ya asociadas al nombre chupacabra. ok. Ya no estamos hablando de una muerte realizada por pumas, ¿cierto? Por zorros. No, esto ya se le dio el nombre chupacabra. ¿Y por qué? Porque en ese tiempo, en ese año 1996, el chupacabras pasa de lo que es la isla de Puerto Rico hacia México, y en México se Claro. hace conocido. Entonces se relaciona el nombre
con los ataques que ocurren en México con lo que ocurre en Chile. Ok. ¿Ya? Ahora, pasando al tema Calama, en Calama todo esto empieza el 8 de abril, ¿cierto? Los calameños despiertan con la noticia en el diario La Estrella del Loa que un misterioso evento, ¿cierto?, comienza a ocurrir en las parcelas, en donde Mm. empiezan a aparecer diferentes tipos de animales de granja, ¿cierto?, muertos desangrados, ¿ya? Mm. La prensa, bueno, y las autoridades de la época culpaban a los perros vagos de Calama, ¿ya? Y bueno, también se hablaba, por ejemplo, de que a los perros se les había, había un vertedero, ¿cierto? Donde juntaban la basura, digamos, municipal. Ajá. Y este vertedero fue cerrado porque la basura comenzó a ser enterrada. Entonces, de ahí sale la teoría de las mismas autoridades que los perros son los culpables porque se les cortó el suministro de alimento a ellos, porque ellos se iban a alimentar a este vertedero, Ok. ¿ya? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los ataques comienzan cada día más, y Sí. las autoridades toman la decisión de comenzar a eliminar los famosos perros vagos de Calama, ¿ya? Ya. Bueno, durante el primer año, que fue el año 2000, entre los meses de abril hasta agosto aproximadamente, De los en dos Calama mil. fueron eliminados alrededor de 770 perros vagos, Wow. Wow. Ya. solamente para dar una explicación lógica, digamos, a lo que estaba ocurriendo con el caso del chupacabra. Ok. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Sí. Que empiezan a existir testigos quienes ya no son solamente víctimas de los ataques de esta criatura, ¿ya? Ellos ya comienzan a ver este ser, A verlo ¿ya? hacer. Y ¿Y la cuál era primera la descripción que hacían, Valentino? Bueno, la descripción que se hacía en ese momento era la de una especie de simio, de mandril, ¿cierto? De ojos rojos, que sus ojos eran como linternas, ¿cierto? Que daba grandes saltos, corría muy rápido. Ya, de hecho, hay un relato de una persona, un hombre, que él dice que lo vio correr y el animal era como un avestruz, que iba corriendo muy rápido, en Ya. línea recta, y de repente cambiaba de sentido y giraba, y seguía para otro lado, pero como si nada. Ok. Algo que prácticamente es imposible para un animal normal. Claro. Ok. Ahora, este fue yo lo que quiero que entiendan, queridos amigos que están siguiendo este programa, que qué grado de terror habrá causado este fenómeno en esa localidad de Chile en el año 2000, que tuvo que haber una intervención tan fuerte de las autoridades que tuvieron que eliminar 770 perros vagos porque creían que ellos eran los culpables. Y te cuento, Valentino, que exactamente lo que tú estás contando es la misma secuencia que ha ocurrido acá en el Perú. Varios casos que yo he investigado, por ejemplo el de Arequipa, las autoridades dijeron que eran perros, perros salvajes, perros con rabia. Y luego echaron la culpa a pumas andinos que habían bajado de las montañas, a zorros, exactamente lo mismo que tú estás comentando. Ahora, ¿qué tan fuerte ha sido el fenómeno chupacabras en Chile? Todo Calama, año 2000, pero a lo largo de los últimos años han habido más ataques, Valentino. Exactamente, don Anthony. El tema es que o sea, había una leyenda urbana, ¿cierto? En ese tiempo, en la zona de Calama, Mm, aproximadamente en mayo, ujú, cuando se comienza a hablar de que, claro, llega este famoso avión de la NASA, ¿cierto? Llega personal de la NASA, los ujú, famosos vehículos militares oscuros, ¿cierto? Los helicópteros negros, estos los Black Hawk. ujú. Y la misma gente empieza a hablar de que esta criatura, bueno, en la noche estas redadas iban hacia el desierto a capturar algo y después se devolvían con unos contenedores encadenados, llegaban al aeropuerto y volaban y ahí algo se llevaban porque la gente veía que los contenedores, algo había dentro porque se sentía un chillido bastante fuerte y se movía demasiado el camión, ¿ya? Ok. Y de hecho en las noticias de esa época se habla de que después del despegue de uno de estos aviones cesaron los ataques, ¿ya? Pero eso fue una censura, digamos, televisiva, si se puede decir, o relacionada a la prensa, porque los ataques después se reactivaron nuevamente al año después, en comienzos de abril del 2001, y continuaron de la misma forma, intermitentemente, debido a que los ataques de esta criatura comienzan desde abril hasta agosto, y de ahí esta criatura entra en un estado de hibernación. Entonces cesan los ataques y Ok. volvemos nuevamente después del verano, después de marzo a nuevamente a comenzar a escuchar relatos sobre ataques del famoso chupacabra, ¿ya? Y eso ha pasado a lo largo de todos estos años, o sea, los ataques no se han detenido, ¿ya? Esto Eh, viene, como lo mencionábamos al principio, de cientos de años atrás y ha seguido ocurriendo durante ciertos periodos de tiempo.
¿Cuál es el último ataque que has registrado en Chile, Valentino? Bueno, los últimos ataques en Chile, que fue un bien bullado en mayo, junio, me recuerdo, en la provincia de San Fabián de Alico, en el sur de Chile, ¿Ya? ya donde en este caso fueron aves ¿cómo se llama? Las afectadas, ¿cierto? Gallinas y patos. Ok. Fueron las afectadas en este caso, 15 gallinas y 22 patos, si mal no recuerdo. Ahora Y de ahí el siempre, tema sí, cortó. ahora es mayo y junio del 2025. Ahora, siempre hay el tema de que son hematófagos, ¿no? Es una entidad que chupa sangre, se alimenta de sangre, y generalmente los animales aparecen completamente enteros. Y es un poco lo que va en contra, pues, de lo que podría, de la explicación de que podría ser un perro, un zorro, un puma, que generalmente debería comerse la carne y destrozar al animal. A veces los animales son encontrados intactos, pero sin ninguna gota de sangre, Valentino. Exactamente, y esa es una de las cosas que los investigadores de aquel tiempo, ¿cierto? De época, ellos no se explicaban cómo las autoridades decían que esto eran perros, zorros, pumas, siendo que ese tipo de animales, si tiene hambre, juntan manadas, jaurías, Claro. atacan, y si Mm, agarran una gallina, agarran una oveja, la van a despedazar porque tienen hambre, o sea, de alguna u otra manera quieren comerse al animal para alimentarse de él, ¿cierto? claro, Pero en este claro. caso no. En este No. caso, los animales aparecían solamente con dos agujeros o Sí. uno en su cuello, ¿cierto? Donde pasaba una de las arterias principales del cuerpo. Ajá. Y casualmente los mismos agujeros se encontraban en el corazón del animal. O sea, Entonces, ¿cómo? entraba, sea lo que perforaba, entraba desde el exterior de la piel hasta las Claro, interioridades del corazón. exactamente. Entonces, ¿cómo un perro va a hacer algo así, No cierto? puede, O no, sea, imposible, siendo imposible. realista, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cierto? Y Claro. además, no causando bullicio, ¿cierto? Alboroto entre los, por ejemplo, perros que Es son otro los fenómeno que cuidadores creo que del... pasa también aquí en Lima, acá en el Perú, ¿Mm? cuando he investigado, el total silencio de los animales atacados, de las víctimas. Yo recuerdo, por ejemplo, que corrales de cerdos que estaban muertos, totalmente sin una gota de sangre, pero que lo que los dueños de los corrales decían, realmente un chancho, un cerdo, cuando es atacado, grita, chilla, ¿no es cierto? Es un total silencio. Igual pasaba en Chile, Valentino. Exactamente, de hecho ayer yo estaba conversando con un, bueno, investigador, ufólogo, periodista, Ujú, que, bueno, como yo tengo mis libros y parte de mi investigación en el Museo Omni de acá de La Serena, ujú. Cristian Rifo, el periodista, Ah, sí lo conozco, él Cristian estuvo, Rifo, claro. él estuvo también en la zona de Calama cuando estaba ocurriendo todo esto, y estábamos conversando ayer, y él me decía que, claro, un caso similar a lo que usted me contaba, una señora en aquel tiempo tenía chanchos, y su casa estaba muy cerca de donde tenía los chanchos. Y al otro día amanecieron muertos y nadie escuchó nada. Así Y no se es. explicaban cómo. Bueno, Ujú. ahí yo le puedo dar una respuesta referente a eso. Lo que Sí. pasa es que esta criatura, al atacar, él expele una hormona que genera, bueno, en realidad es como una feromona, como un cierto olor, que Ajá. es el famoso hedor hediondo que siempre se habló entre los testigos, ¿cierto? Que hablaban de que cuando estuvieron cerca de esta criatura sentían un olor muy hediondo, como a putrefacción, pero multiplicado por muchas veces. Ya. Y esta feromona, ¿cierto? Hace generar en los animales una hiperadrenalina. Por Ya. eso el animal queda en ese estado como de quieto, bajo un miedo muy grande, ¿cierto? Y prácticamente esperando, haciendo fila para su turno para hacer alimento de esta criatura, ¿cierto? A ver, no entiendo bien es esto de la feromona. Tú dices que el chupacabras lanzaría una suerte de feromona, una suerte de un olor que muchos testigos Sí. afirman que es a putrefacto. ¿Y que qué ocasiona en él? No entendí bien esa figura. ¿Qué ocasiona en la víctima? Que se paralice. Aún más, has dicho un detalle interesante, que se paralice, pero de miedo, de terror. Cuéntame, ¿cómo Claro. funciona esto? O sea, generando este gran miedo con bueno, con la hiperadrenalina que generan los animales, Sí. que lleva al mismo animal a estar en un estrés y un miedo muy grande, el animal se queda prácticamente inmóvil. O sea, se Entonces, paraliza de terror. claro, por eso Wow. cuando, por ejemplo, encontraban los animales no presentaban marcas de haberse defendido. Sí, Porque, por pues. ejemplo, ¿cómo se llama? Hasta perros que fueron atacados, gatos, nunca presentaban evidencia de haberse defendido de esta criatura.